sin duda, sí, es el factor China es el factor determinante. ¿Y por qué el factor China es el factor determinante? Porque Uruguay exporta 75% de la carne vacuna que produce, por lo tanto, el precio de la carne en el mercado interno está determinado por el precio de exportación. Eso es la variable principal. Hay otra variable que no es menor y es el tipo de cambio, el valor del dólar, porque la carne está nominada en dólares. Un kilo promedio de carne en el mercado de exportación vale tantos dólares la tonelada, y bueno, cuando lo ponemos en el mercado interno tenemos que multiplicarlo por el tipo de cambio. Esas son las variables principales que juegan en esto. Y como bien decías tú, después de bastante tiempo de estar la carne por debajo de la evolución de los precios de la economía, desde que la fiebre porcina africana empezó a tomar una dimensión casi que fuera de control en China, generó un desacomodo del abastecimiento de carnes en China y una demanda por carne vacuna. La fiebre porcina se empieza a hacer pública pasado a mediados del año 2018, julio-agosto. Y la información fue llegando de a poco, fragmentada, no había evaluaciones demasiado concretas del tema, y no notamos nosotros en los precios de exportación de Uruguay ningún impacto por unos cuantos meses. Eso se vio recién en el CIAL de Shanghái, ¿no? No, había empezado antes. Si uno mira la estadística de precios de exportación, el IMEX de Uruguay a China, empieza a moverse diciembre y capaz que enero empieza a verse claramente una suba que es suave, enero, febrero, se acentúa un poco en marzo, en abril se acentúa más, en mayo, durante la CIAL, como bien decías tú, había mucha histeria, por así decirlo, entre los importadores chinos, y en junio pega un salto definitivamente. De punta a punta, la carne, el precio de exportación a China debe haber subido quizás un 14-15%. Si nosotros miramos, a eso le agregamos además la valorización del dólar, que fue 9% en estos mismos 6 meses. Que bajó en respecto al año pasado, ¿no? Porque se venía en un 20 y después se detuvo un poco. Claro, sí, exactamente. Ahora está como parejo con la inflación. Claro, pero el dólar ahora hace ya varias semanas que no ha subido, pero justamente en los meses marzo, abril, mayo tuvo subas mayores a las que venía teniendo. Esa combinación de suba del precio de exportación, tengamos en cuenta que China se lleva el 60% de la carne que exportamos, entonces marca el precio promedio de exportación por su importancia. Las dos cosas combinadas nos mostraban una tendencia que se acentúa en marzo, abril y mayo, pero hasta mayo todavía estaba por debajo de la inflación acumulada de estos 5 años. Y en junio, bueno, las subas que tuvo, no fueron menores, hicieron que pasara, y bueno, es una señal importante, porque después de tanto tiempo estar por debajo y bastante por debajo de la inflación, la carne vacuna, bueno, hoy tenemos que 2,3% haciendo las cuentas matemáticas. Sí, lo psicológico que llegó de vuelta la tonelada exportada a los $4.000, también el promedio, aunque los volúmenes han sido de los menores del año, ¿no? Exacto, sí, pero si tú miras el precio promedio del mes de junio para INAC, el precio promedio de exportación fue $4.000, el precio promedio general del mes. Redondo. Así que sí, estamos en ese valor, Javier. Bueno, eso es lo que ha marcado esta situación. Y bueno, como decíamos en la conferencia de prensa del Ministerio de Ganadería, el lado bueno es que es el principal producto de exportación en términos de bienes. Bienvenido para el país que se valoricen sus productos de exportación. Bienvenido al sector que lo necesita, del punto de vista de que, bueno, impacta en uno de los principales productos, como decías tú, de la canasta y de los hábitos nuestros. Bueno, es un tema que... ¿Y qué pasaría si sigue subiendo por arriba de la inflación? ¿INAC puede hacer algo? Porque en definitiva el mercado interno es el principal cliente de la carne, es el 30%, 28, 30%. Sí, a ver, en realidad hay cosas que se están haciendo que no es INAC el que las hace, sino que es la política del gobierno.
Ustedes también han informado que las importaciones de carne vacuna han aumentado muchísimo. Hoy la carne vacuna importada anda en el 12-14% del volumen total disponible en el mercado. Y la carne vacuna importada es de muy buena calidad, y eso permite que haya un elemento que de alguna manera, porque hace un promedio más bajo y porque presiona, a su vez pone de alguna manera un límite al precio al cual se puede vender la carne uruguaya en el mercado, ayuda a atenuar la suba. Y yo diría que eso es uno de los elementos más importantes de control que hay. INAC no tiene planteado, ni se ha planteado desde el Poder Ejecutivo, ninguna acción específica en función de este aumento de precios. También informábamos el miércoles en la conferencia de prensa que esa suba tan pronunciada que se dio entre mayo y junio se ha atenuado. O sea, ya sigue subiendo un poquito, pero está atenuada la suba. O sea que no esperamos que esto sea algo que se vaya escalando mes a mes como sucedió entre mayo y junio. Se va atenuando la suba. ¿Cuánto va a durar esto? Y va a durar unos meses. No es que el mes que viene vuelve a bajar. Y bueno, es un tema que vamos a tener que incorporarlo en nuestros hábitos para obviamente administrar el presupuesto, que no es sencillo, pero bueno, es un tema que hay que saber que vino para quedarse por unos meses, ¿no?